Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho Cuevas y soy el director estilístico de Kemon España. Este vídeo es un paso a paso de cómo se hace un lob. Y diréis, ¿qué es un lob? Bueno, pues lob al final es la unión de dos palabras inglesas, por un lado long y por otro lado lob. Long de largo, sí, y bob de un corte que nació en los años 20, en la época del Charleston, en el que llevaban la nuca pues corta, hasta una altura casi por debajo de la oreja, y por encima de esa nuca, con más longitud en la parte delantera, se hacía pues una melenita. Este corte lob se inclina de igual modo, dejando la parte anterior o delantera más larga, pero la parte posterior, y con el long, deja la largura más o menos a la altura del hombro. Por lo tanto, esa largura cada uno la llevará un poco a la altura de donde tenga pues, la base del hombro. Iremos de todas formas viendo paso a paso cómo vamos a hacer las particiones. En primer lugar, vamos a realizar una separación creando un área que nos servirá para cortar toda la parte del desfilado, y después haremos una línea de oreja a oreja. Dividiremos con una línea horizontal la parte baja del cráneo y cortaremos esta parte de la nuca, esta parte corta, con un ángulo recto. Ok, vamos a ello. Bien, antes de empezar a cortar, lo que vamos a hacer es aplicar un producto que nos facilite el desenredado, que nos deje el cabello hidratado y que cuando hagamos las líneas de separación el cabello quede definido. Para esto vamos a utilizar un producto de la línea Germania, de la nueva Germania, que es Macro. Es un producto que lo vamos a emplear como premier antes de poner otro producto de fijación, y lo que nos hará, como decía antes, es hidratar y dar un poquito de cuerpo. Lo vamos a aplicar de una manera ligera, no mucha cantidad, porque como os digo es un producto precorte. Ahora lo estoy empleando así, como un producto precorte. Aplicamos una pequeña cantidad, ahí lo tenemos. Es una pena que en el vídeo no se pueda oler porque tiene un olor realmente bueno. Ok, empezamos con las particiones. Vale, bien, como decía, las particiones empezamos con una raya al medio. Vamos a girar un poquito, Diana. Empezamos con una raya al medio y después una pequeña división, bueno, pequeña no, de oreja a oreja directamente. Dividimos el cráneo en dos partes más o menos iguales. Esto no es del todo exacto. ¿Por qué? Porque si queremos que la parte anterior nos quede más espesa, esta línea de separación entre la parte anterior y la parte posterior la haremos un poquito más retrasada. Si tienes mucha cantidad de cabello, tu clienta tiene mucho cabello y quieres que quede más ligera la zona delantera, esta línea la adelantamos pues 1 centímetro hacia adelante, ¿de acuerdo? Una vez separada la parte anterior, vamos a la posterior con una línea horizontal paralela al suelo y que inicie más o menos en el principio de la oreja. Vamos a hacer el corte empezando por la zona de la nuca. Lo vamos a cortar, como decía antes, con un ángulo recto, no interno. El ángulo interno es el que generamos con un bob tradicional. Vamos a cortar con ángulo recto y con esta graduación lo que conseguiremos es que el cabello no nos quede demasiado largo en la zona de arriba y más corto en la parte de abajo, sino más o menos regular. La parte superior de la parte posterior, o sea la parte de arriba, la colocaremos por encima de lo que acabamos de cortar. Por lo tanto, habrá una desconexión que al final, cuando lo veamos ya terminado y seco, no la veremos. Bueno, empezamos el corte por la parte de la nuca y vamos a ir haciendo una graduación en ángulo recto. Empezamos por una parte central y cogemos las secciones paralelas al suelo y perpendiculares todas a su base. No las inclinamos ni hacia un lado ni hacia el otro, sino centradas completamente en su base. Continuamos. Una vez hecho, comprobamos de manera horizontal que lo que estamos haciendo está bien hecho. Si hay que corregir algo, este es el momento. Como hemos cortado
perpendicular a su base en todos los mechones, lo que tendremos que ver cuando cogemos el mechón de esta manera, paralelo al suelo, no es una línea recta, sino una línea que vaya en proporción a la base. La base es redondeada, obviamente la línea de corte deberá ser redondeada. Una vez realizada la graduación en la parte de la nuca, lo que vamos a hacer es delimitar el largo, en el que vamos a hacer la parte central un poquito más corta y un poquito más larga en los laterales, empezando ya a potenciar esa forma de V invertida que le vamos a dar para que los laterales nos queden más largos. Empezamos por el centro y trabajamos la línea en point cut. No queremos que quede en exceso definido. Nos vamos a los lados. Ahí lo tenemos. Solo un poquito más largo, porque donde debe quedar más acentuado va a ser en los laterales, no en la parte de la nuca. Ahora vamos a hacer la parte superior de la parte posterior. Soltamos y nos daremos cuenta, bueno, en este caso, no todos los casos, pero cuando tenemos suficiente largura, nos daremos cuenta que la parte superior va a cubrir el corte que hemos hecho en la parte interna, en la parte más baja. No vamos a cortar igualando con la parte de abajo. ¿Veis lo que tendría que hacer? Tendría que cortar, esa sería mi mecha guía, y tendría que cortar todo esto. Lo que conseguiríamos sería un bob alto, pero no es la idea. La idea es que nos quede un lob, lo que es una longitud más o menos a base de hombro, a base de cuello, y que nos vaya creciendo en los laterales. Para ello lo que haremos primero será definir el largo, siempre con la técnica point cut, y una gota, vamos, un poquito más largo del largo que hemos dado previamente a la zona de la nuca. Comprobamos que ambos lados estén iguales, en este caso está un poquito más largo aquí, corrijo. Bien, ahora vamos a empezar a graduar la zona superior. Lo que hemos hecho simplemente ha sido definir el largo y ahora lo que vamos a hacer es trabajar las capas. Para ello trabajaremos de esta manera, de manera perpendicular, pero no perpendicular al suelo, sino a su base. En este caso es la zona de coronilla, perpendicularidad sería aquí. No cortamos obviamente el largo que le acabamos de dar, pero a partir de ahí trabajamos siempre con esta técnica que es point cut. Esto que estoy haciendo ahora mismo con la tijera a punta de tijera, pero llevando la tijera hacia adentro, que es el point cut, es lo mismo que realizar esta técnica que llamamos slide, que es sacar hacia afuera. Obviamente no. Vamos a trabajar en point cut siempre que queramos que la punta quede texturizada pero definida. En slide lo que hacemos es romper de una manera más parecida a una navaja y con menor definición. Bien, todos los mechones los estoy llevando al centro. Así lo que consigo es que los laterales obviamente me queden más largos. En el otro lateral hacemos exactamente lo mismo. Busco dónde está mi mecha guía, que es lo que acabo de cortar, y continúo texturizando y definiendo el largo con un ángulo de 45 grados. Ahí lo tenemos. Comprobamos a ver qué es lo que ha ocurrido, a ver si ambos lados están igualados. Y una vez que ya lo tenemos, nos vamos a trabajar los laterales. Vamos a trasladar todo el lateral hasta un punto en el que veamos que la largura máxima que tenemos en la parte delantera no se toque. Primero vamos a definir el largo y después retiraremos hacia atrás todo el cabello y lo cortaremos no en un punto fijo, sino en el punto que necesitemos para no cortar el largo. Vamos a hacerlo. Ok, una vez que ya tenemos todo el cabello con caída natural, lo que voy a hacer es cortarlo con esa misma dirección, con esa misma diagonal, como os decía antes, diagonal anterior, más largo en la zona delantera, y partimos del largo que hemos dado a la capa superior. En este caso prácticamente no vamos a cortar nada de la zona anterior, de esta parte de aquí.
Ok, nos vamos al otro lado y hacemos lo propio en el otro lateral. Y vamos creando esa diagonal prácticamente hasta no tocar el largo que teníamos en un primer momento. Una vez cortado el largo de los dos laterales, vamos a crear la graduación, como os decía antes, llevando el cabello de los laterales hacia la parte posterior. ¿Hasta qué punto? Comprobaremos de manera visual a dónde tenemos que trasladar este cabello como máximo ahí, porque si lo corto más delante, más hacia adelante, obviamente cortaré el largo. Por lo tanto, simplemente haciendo este gesto ya comprobamos a dónde tenemos que llevarlo. Prácticamente es la parte central del cráneo. Para no equivocarnos, para que los dos lados nos queden igual, lo que vamos a hacer es crear una sección guía en el centro y esos mechones los trasladaremos ahí. Para ello vamos a crear una mecha central y sujetamos parte de la parte posterior. Así tengo mi mecha guía aquí y todo lo que traslade de los laterales va a ir siempre a la misma medida. No vamos a tener un lado más largo que el otro como normalmente suele ocurrir. Lo que hago es cojo todo en bloque, lo traslado a la parte posterior, ahí, cojo mi mecha central guía y ya tengo una mecha con la que igualar. Ahí lo tenemos. Compruebo que está en el centro y cortamos con técnica point cut. Esto que estoy cortando de la parte superior no me influye para que corte el largo de la patilla, simplemente estoy haciendo capas en la parte más alta de ese lateral. Pensar que lo que hemos separado antes con una línea de oreja a oreja, esta parte de atrás ya está cortada, por lo tanto esto es lo que tengo que llevar, toda la parte que estaba sujeta. Lo traslado hacia atrás y lo llevo justo hasta el mismo punto central, que me ayuda a saber dónde está la propia raya al medio, un poquito hacia atrás, Diana, ahí, la propia raya al medio que yo no he quitado todavía. Sabemos cuál es el punto central, cuál es mi mecha guía y lo igualo ahí, por lo tanto no hay dudas. Lo traslado, lo pongo lo más paralelo al suelo posible y cortamos con la técnica que estamos empleando en todo el corte. Y ahora sí, tengo la parte superior, esta parte de arriba, que la he igualado solamente en la parte de atrás, pero me queda demasiado pesada, demasiado en bloque. Lo que vamos a hacer ahora es trabajarla llevándola hacia la parte alta de coronilla y buscando dónde está el anterior corte que yo he dado. No sé si se aprecia, ahí lo tenemos, ahí es donde voy a igualar. Sujeto todo en bloque y cortamos con técnica también point cut. Ok, una vez que hemos hecho esto, el corte prácticamente estaría acabado. Lo que tenemos que ahora es perfilar toda esta zona delantera con un pequeño flequillo que va a estar ligeramente desconectado del resto, sobre todo obviamente de las patillas, que Diana ya tiene un poquito cortado, pero que le vamos a dar una forma ligeramente lateral. Para ello lo que hago es separar un triángulo, no centrado, sino descentrado hacia el lado donde quiero que quede la raya definida. Procurar que este flequillo, que este triángulo que nos va a servir para generar el flequillo no sea muy grande, porque si no podemos llegar a cortar los laterales y no nos interesa. Obviamente el largo de este corte tiene que quedar aquí. Sujeto ambos lados y trabajamos ahora el flequillo de esta manera. Voy a coger todo en bloque, lo traslado al lateral donde va a estar la raya y en cuanto yo haga el corte aquí, este lado me va a quedar más corto y obviamente este me va a quedar más largo. Con ello consigo directamente el desfilado y una graduación. Compruebo dónde quiero que me quede el largo, ahí lo tenemos y trabajamos en point cut. Ya, soltamos y
imagino que se aprecia lo que hemos conseguido, que la línea de corte quede ligeramente diagonal pero hacia un lado y directamente un flequillo graduado. El corte ya estaría acabado, ahora lo que vamos a hacer es secarlo, pero esto forma parte de otro tutorial que veréis, porque la vamos a hacer unas ondas rotas, que son unas ondas que no quedan unidas unas con otras, sino que queda el cabello más bien despeinado. Lo veremos después. Si os ha gustado el vídeo, darle al like aquí abajo, y si queréis que sigamos haciendo este tipo de vídeos, de tutoriales, pues lo que tenéis que hacer es suscribiros. Gracias. Hasta la próxima.